Voy a pediros que cometáis un pecado capitalísimo, y es que saquéis el móvil en el culto. Os voy a pedir, los que lo tengáis con vosotros, que saquéis el móvil y os vayáis a la aplicación, los que tenéis Apple, tiempo de uso, y los que tenéis Android, bienestar digital, ¿vale? Y quiero que busquéis el tiempo de uso diario y semanal que le dais al móvil. Aprovechad que os estoy dando permiso para coger el móvil unos minutos. En Android está en Bienestar Digital, una aplicación que se llama Bienestar Digital, que viene con Google, y en Apple es tiempo de uso, que está en Ajustes. ¿Alguno lo ha encontrado ya? ¿Estáis todos en búsqueda? Vale. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Pues os animo a buscar. No sé si le vamos a dedicar mucho tiempo a esto, pero os animo a buscarla porque te pone. Es ponerte un espejo delante. ¿La tenéis? ¿Algunos? ¿Sí? No os voy a decir. Respirar hondo. No os voy a pedir que me digáis cuánto tiempo pasáis diariamente en el móvil o semanalmente. Y tampoco os voy a decir cuánto tiempo paso yo, porque se os caería un mito. Paso más tiempo del que debería en el móvil. Pero os voy a pedir que hagáis un ejercicio de imaginación. Imaginaos que tuviéramos una aplicación en el móvil como esta de tiempo de uso que nos midiera el tiempo que pasamos al día y a la semana pensando en el futuro. ¿Cuánto tiempo creéis que quedaría reflejado en esa aplicación, en esa supuesta aplicación, de tiempo de pensar en el futuro o tiempo de preocuparse por el mañana? Y de verdad quiero que lo pienses. O sea, quiero que dediquemos unos segundos a pensar cuánto tiempo creéis que pasáis durante la semana preocupándoos por el mañana, por el futuro. Piensa en los momentos de esta semana. Porfa, os pido que hagáis este ejercicio. Pensad en los momentos durante esta semana en los que has estado divagando, pensando, preocupándote por tu futuro, por el futuro de tu trabajo, de tu familia. Añádele aquí lo que quieras. Y ahora quiero que demos un paso más en el ejercicio. Me gustaría pediros que penséis, que cada uno de nosotros pensemos cuál es el tema o qué temas me generan más estrés. ¿Cuál es el miedo que más me preocupa? ¿Cuál es el miedo que más me preocupa y por el que paso más tiempo preocupándome? Seguro que encontráis uno, garantizado, y quiero que lo tengáis en mente. He titulado, a modo de guía, a lo que os voy a estar compartiendo esta mañana, el consejo de un pájaro. Y es que una de las cosas que me encantan del texto que vamos a ver hoy es que Jesús nos llama a seguir el ejemplo de un pájaro. Entonces, quiero que tengáis esa perspectiva. Vamos a leer el texto como si un pájaro nos estuviera aconsejando a cómo vivir, de qué manera vivir. ¿Qué temas son los que más estrés te generan? ¿Cuál es el miedo que más te preocupa durante la semana? Sobra decir, seguro que no os sorprendo, si os digo que los índices de ansiedad, depresión y suicidio están subiendo exponencialmente. Se han disparado en los últimos meses. Se han disparado. Ayer leía un artículo en El País semanal de cómo la Universidad de Harvard normalmente hace un estudio todos los años con 800.000 interacciones en redes sociales y analiza un poco los temas. Y han hecho un estudio específico sobre cómo está afectando
la pandemia a la salud mental de los usuarios de redes sociales, que somos todos nosotros, al final. Y lo que han concluido después de analizar estas 800.000, es una muestra muy grande para hacer una encuesta, 800.000 interacciones, ¿vale? Han analizado estas 800.000 interacciones y han observado un notable aumento de las menciones a la ansiedad y al suicidio. Estamos ante el inicio de una pandemia global que va a ser más grave que la del coronavirus y es la de las secuelas en la salud mental. Estamos iniciando una pandemia global de problemas de salud mental que se va a multiplicar exponencialmente. Eso no es nuevo, ¿eh? O sea, esto se veía venir, es una cuestión de nuestra cultura, de la cultura occidental y de cómo estamos viviendo y desarrollándonos en nuestra generación, pero la pandemia lo ha puesto de manifiesto, le ha quitado el velo. Las esperanzas de nuestra cultura occidental, estoy hablando de la cultura occidental, el mundo desarrollado, de nuestra cultura occidental, se han desmoronado todas a una como un castillo de naipes. Vamos a ir al texto. Voy a orar y vamos a ir al texto. Señor, te pido que abras nuestros corazones y nuestras mentes, que quites toda resistencia, ya sea por lo que yo estoy diciendo, por mi tono de voz, por mí o por otras circunstancias. Quita absolutamente toda resistencia para que cuando salgamos de aquí hoy nos quedemos con lo que tú quieres hablarnos al corazón. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias por haberte revelado a nosotros, porque nos amas y quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Nos vamos a ir a Mateo 6, del 24 al 34. Lo voy a leer yo, pero os voy a pedir que me sigáis en vuestras Biblias, ¿vale? Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Entonces, vais a ver algunas diferencias si tenéis Reina Valera o Nueva Versión Internacional, pero no pasa nada, ¿vale? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y he incluido este versículo en el texto que vamos a centrarnos del 25 al 34, pero he incluido este versículo porque es de dónde viene el texto, ¿vale? Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Es curioso que vosotros no lo sabéis, pero para mí es muy especial y muy curioso que me toque predicar este texto, que no me tocaba predicar este texto del Sermón del Monte, pero por el tema de mi baja por COVID me ha tocado este. ¿Y por qué es curioso? Porque hoy hace justo 2 años, exactamente 104 semanas, que prediqué
después de haber tenido mi primer ataque de pánico, o el primero que yo identifiqué en mi vida. Y es curioso, porque después de eso ha habido todo un proceso en mi caminar con Jesús que me ha llevado hasta aquí. Y para mí, pues es una fecha muy significativa, a partir de ahora va a ser una fecha muy significativa en mi vida, por todo lo que ha traído, por todas las cosas que ha quitado y por las que ha traído. Y es especial que me toque este texto. Así que os lo quiero transmitir con mucho cariño. El libro de Mateo es un libro en el que el autor, que no se sabe a ciencia cierta quién es, pero se da por hecho que es Mateo, está comparando a Jesús con Moisés. Y está diciéndole a sus lectores originales, Jesús es el Moisés perfecto. Jesús es el nuevo Moisés. Toda la estructura que no nos da tiempo a descubrir y que ya en las predicaciones de Isaías y Daniel ya hemos estado viendo un poco, pero no nos da tiempo ahora a meternos, pero toda la estructura de Mateo está enfocada en que los lectores originales del Evangelio de Mateo, que mayoritariamente eran judíos, interpretaran que Jesús era el nuevo Moisés y había venido a cumplir la ley y a establecer el reino de Dios de manera definitiva. Y esto es muy importante para entender el contexto del Sermón del Monte del que estamos hablando estas semanas. Jesús ha venido o vino a confrontar el mal y a restaurar el reino de Dios. Os estoy poniendo un poquito en contexto, ¿vale? Jesús en el Sermón del Monte nos lleva a explorar cómo vivir el reino de Dios en la práctica. Jesús afirma que Él es el que cumple la ley. Lo que para nosotros, ya lo hemos visto semanas atrás, lo que para nosotros es imposible de cumplir, Él lo cumple por completo. Y por Él podemos vivir la vida que ha diseñado para nosotros, que es el reino de Dios aquí y ahora. Jesús está aquí, Mateo anuncia que Jesús está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a ellos mismos. Y en ese contexto está situado toda la enseñanza del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte estamos viendo a Jesús animando a sus seguidores, animando al ser humano a volver a ser aquello, voy lento porque es difícil, para mí es difícil expresarlo, a volver a ser aquello que Dios diseñó que fuéramos, ¿vale? En un sentido, Jesús está haciendo una invitación como si nos estuviera diciendo hoy, o como si les estuviera diciendo a sus seguidores, vuelve a ti, vuelve a ser la persona que yo diseñé que fueras. Como la frase que me encanta, de hecho la tengo en un cuadro en el salón de mi casa, del Rey León, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Y Jesús está haciendo esto con sus seguidores a través del Sermón del Monte. Es muy interesante porque Jesús es el cumplimiento, y aquí voy a dar un salto, ¿vale? Espero que me sigáis, pero Jesús es el cumplimiento del Lej Lejá que Dios le dice a Abraham en Génesis 12. Dios le dice a Abraham, Lej Lejá, vete hacia ti y de tu parentela, y yo te mostraré el camino que debes caminar, y bendeciré a todas las naciones de la tierra, toda la promesa que Dios le da a Abraham, que ya conocemos, que se cumple por completo en Jesús. Es decir, Dios le da una dirección a Abraham, Lej Lejá, vuelve a ti, hace su camino, empieza su viaje. Ese camino se completa en Jesús. Y ese Jesús es la puerta de entrada para volver a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Somos menos humanos cuanto más alejados estamos de Jesús, y somos más humanos
cuanto más cerca estamos de Jesús. Y cuando digo que somos más humanos cuanto más cerca estamos de Jesús, me estoy refiriendo al ser humano que Dios había diseñado en el principio. La raza humana le da la espalda a Dios y eso nos rompe por completo. Rompe la manera en la que nos miramos a nosotros mismos, la manera en la que miramos a los demás y la manera en que miramos el medio, el contexto, el medio ambiente, el lugar en el que vivimos. Y eso nos aleja realmente de lo que somos. Nos aleja realmente de lo que somos. Si Dios es fuente de toda identidad y propósito, cuanto más lejos estoy de Él, menos identidad y menos propósito tengo. Esto es una verdad bíblica y es pura lógica. Así que, y tiene implicaciones muy fuertes. Cuanto más alejado estoy de Dios, más confusa es mi identidad como ser humano, más confuso es mi propósito en la vida. Así que tenemos a Jesús en el monte dando estas enseñanzas y haciendo una invitación a sus seguidores a volver a sí mismos, a volver a ser aquellos seres humanos que Dios había diseñado en el principio y que podemos ser a través de Jesús. Lej leja, vuelve a ti. Dicho esto, y para ponernos en contexto, solo podemos concluir leyendo este texto, y vuelvo al texto que nos toca hoy, que la preocupación es una consecuencia más de estar rotos y caídos como seres humanos. Y a partir de ahora, quiero que tengáis algo muy claro. Todo lo que voy a decir no va en la dirección de negar los problemas de salud mental a los que todos nosotros estamos expuestos y en los que si caemos o necesitamos ayuda, y esto es innegable. Y luego vamos a hablar un poquito más de eso. Y tampoco me estoy refiriendo a todo el dolor y el sufrimiento que las adversidades de la vida, las diferentes adversidades económicas, situaciones familiares, etcétera, etcétera, nos producen, ¿vale? Porque hablar de preocupación simplemente desde la teoría puede ser un poco frío. Entonces quiero que tengáis esto claro. La preocupación por el día de mañana, la preocupación por el futuro es una consecuencia de la caída. ¿Por qué? Porque estamos creados para vivir al día, para disfrutar el día a día, para deleitarnos en el Señor en el día a día. Vuelve a ti. Vuelve a ser el ser humano que yo diseñé que fueras. Está diciendo Jesús en el Sermón del Monte. Y con el texto a la mano, yo he visto al menos 3 razones por las que deberíamos aprender a no preocuparnos. Yo he visto 3, seguramente vosotros veis algunas más, pero yo os quiero compartir las 3 que he visto. Y la primera es que preocuparse no tiene absolutamente ningún sentido lógico. O sea, desde el punto de vista lógico, preocuparse no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Por eso os digo, no os preocupéis por la vida diaria si tendréis suficiente alimento, bebida, ropa para vestiros. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mirad los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. Vosotros sois mucho más valiosos que esos pájaros. Y aquí viene el remate lógico del discurso de Jesús. ¿Acaso con todas vuestras preocupaciones podéis añadir un solo momento en vuestra vida? Preocuparse no tiene sentido. Un conocido psicólogo social norteamericano, Jonathan Haidt, que a mí me gusta, lo he descubierto este año, me gusta mucho, habla de cómo nuestro cerebro es como un jinete y un elefante. Un elefante montado por un jinete. ¿Vale? El jinete sería nuestra razón.
la forma en la que le damos, el modo en el que le damos forma a nuestros pensamientos, la razón. Y el elefante serían todo nuestro ser emocional, visceral, todo lo que viene de las pasiones, de las emociones. Pues nuestras emociones son muy fuertes, son mucho más fuertes de lo que podemos imaginar. Si tuviéramos una comparación, pues son como un elefante montado por un jinete. Son mucho más poderosas de lo que imaginamos, ¿no? Y lo que podemos controlar a priori. ¿Qué quiero deciros con esto? Necesitamos asimilar esta verdad, que somos seres emocionales, que necesitamos gestionar nuestras emociones, nuestras heridas emocionales, nuestros miedos. Necesitamos hacer un ejercicio de empezar a razonar con estas emociones. ¿Por qué? Porque si nos paramos a pensar, muchas de las preocupaciones de nuestro día a día vienen de creencias que hemos ido sedimentando en nuestros pensamientos que no son reales. Y por eso Jonathan Haidt hace un estudio entre estudiantes universitarios en Norteamérica y él habla, ¿no?, de cómo vivir por lo que sentimos y por nuestras emociones, por nuestras pasiones, es como darle las riendas. O sea, como si el jinete soltara las riendas de ese elefante y el elefante fuera el que marca la dirección. ¿Os imagináis? Un jinete desmontado sobre un elefante y el elefante marcando la dirección. Pues a veces somos así con nuestras emociones. Necesitamos madurar en nuestra emocionalidad. Y esto, quiero hacer aquí un parón. Quiero hacer un parón porque creo que es un déficit. En general, en nuestra cultura, en nuestra sociedad es un déficit. Pero también en la Iglesia, a nivel global, en la Iglesia evangélica, es un déficit. No hablamos de emociones. Necesitamos madurar nuestra emocionalidad. Lo necesitamos. Y lo necesitamos porque nuestras emociones han sido creadas por el dador de la vida. Exactamente igual que nuestra espiritualidad, nuestra razón, nuestro físico, etcétera, etcétera. La Iglesia muchas veces se ha centrado en lo espiritual, en lo que consideramos que es espiritual, dejando de lado lo físico y lo emocional. Y el Señor nos ha hecho seres integrales. Y nuestras emociones juegan un papel fundamental en nuestra vida diaria. Las ha creado Él y las ha creado con un propósito. Y necesitamos pararnos y aprender a dialogar con ellas, a gestionarlas. De hecho, no madurar emocionalmente es un tope para nuestra madurez espiritual. Y estoy convencido de ello y no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero si queréis nos tomamos un café y charlamos sobre el tema. No puedes, vas a encontrar un tope en tu madurez espiritual si no trabajas tu madurez emocional. Porque Dios nos ha hecho seres integrales. Y porque Dios conoce que nuestras emociones juegan un papel fundamental en cómo sentimos, en cómo pensamos, en cómo miramos a los demás, en cómo nos miramos a nosotros mismos y en cómo le miramos a Él. A nivel teórico, casi ninguno me podríais negar que preocuparse no tiene sentido lógico. Preocuparse de manera insistente, ¿no? La preocupación juega también un papel. En un primer momento, cuando afrontamos una adversidad, nos preocupamos y buscamos la solución. Entonces, ese es el papel que juega la preocupación. Pero preocuparse de manera obsesiva, de manera insistente, no tiene sentido. Y nos está robando el tiempo, el gozo, la paz, la alegría, la gratitud. Nos desenfoca. La preocupación insistente, obsesiva, nos desenfoca. La preocupación pasiva nos desenfoca. A nivel práctico, yo reconozco que no es tan sencillo. Necesitamos aprender a discernir qué cosas están bajo nuestro control
y cuáles no. Ya os digo que posiblemente el 95% de las situaciones, las cosas, las personas, lo que sienten, está fuera de nuestro control. Entonces, necesitamos aprender a discernir lo que está bajo mi control y lo que no. Y hacer mi parte con lo que puedo, con lo que el Señor me ha dado, con lo que soy, en lo que está bajo mi control. Jesús habla de manera muy realista sobre la preocupación y el poco sentido que tiene preocuparse de manera obsesiva. ¿Acaso tus preocupaciones pueden añadir un solo momento a tu vida? Yo vivía muy preocupado por la decisión de independizarme, porque por las situaciones familiares siempre he tenido un rol muy protector con mi familia, con mi madre, etcétera, etcétera. Entonces, claro, mi madre estaba en una situación generalmente bastante mala económicamente, entonces nos apoyábamos mutuamente, en un sentido compartíamos piso, compartíamos gastos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre me ha dado mucho miedo tomar esa decisión. Pues llevo un año viviendo solo y una de las cosas que pienso normalmente es cuánto tiempo he perdido preocupándome por cosas que no estaban bajo mi control, que estaban bajo el control de Dios y en las que yo no podía hacer nada. Llevo un año viviendo solo, está bien, eso está pagado, no hay ningún problema económico, quiero decir, podría haber sido, o sea, Dios hubiera dado una salida, pero la realidad es que ¿cuánto tiempo he perdido en preocuparme por algo que al final no ha pasado? Y no es fácil. Esto, para los que tendemos a la preocupación, pueden ser meses, años de entrenamiento. Pero es un entrenamiento que necesitamos hacer. Necesitamos dejar de lado y no darle espacio a los pensamientos ¿y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si lo otro? ¿Y si? A los futuribles que no tienen absolutamente ningún sentido. ¿Y si? Pues ¿y si y qué? O sea, si pasa esto, ¿qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está en mis manos? Y termino con esta parte más teórica. El preocuparnos es muy serio lo que estamos hablando, porque el preocuparnos nos pone en alerta. Segregamos adrenalina y cortisol, que son las hormonas del estrés. Como no les damos salida, porque es una preocupación que no tiene salida, porque cuando yo me preocupo y tengo salida, resuelvo, estoy dándole salida a esas hormonas. Como no tienen salida, corren, fluyen por el torrente sanguíneo. Son hormonas que si se quedan en nuestro cuerpo son tóxicas. Y viene pues un montón de enfermedades que estamos viendo que son consecuencia del estrés que estamos sufriendo. Generamos miedos irracionales que nos hacen vivir completamente, o sea, todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, alerta. Y el ciclo se perpetúa. Es un círculo vicioso. La preocupación obsesiva es un círculo vicioso. Luego os voy a hablar del círculo virtuoso, que necesitamos hacer nuestro, pero es un círculo vicioso. El miedo nos esclaviza. La consecuencia de todo esto es el miedo. El miedo nos esclaviza, nos paraliza, nos bloquea. Y no puede haber algo más en contra del Evangelio que el miedo. Dios nos ha regalado una vida para ser libres. En Él, pero para ser libres. Ante la preocupación irracional, la preocupación que no tiene sentido, ya pasaré el puente al llegar. Ya pasaré el puente al llegar. La segunda razón que veo en este texto, por la que os quiero animar a que hagamos el trabajo de empezar a preocuparnos menos, es porque preocuparse es un arma del enemigo para paralizar a la Iglesia, para paralizarnos como hijos de la luz. El enemigo no puede quitarnos de las manos de nuestro Señor. Los que somos del Señor, somos del Señor. Y el enemigo no puede hacer nada con eso. Ahora bien, puede aminorar nuestra fe, hacerla tan pequeña que vivamos el día a día como si no la tuviéramos.
Versículo 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana no, tened por seguro que cuidará de vosotros. ¿Por qué tenéis tan poca fe? Esto yo ya no tendría ni que decir nada más. Si Dios cuida de las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, ¿por qué me tengo que preocupar yo, siendo hijo de Dios, creado a su imagen, por lo que vendrá mañana? ¿No veis? Es como si Jesús estuviera diciendo, ¿no veis que esta preocupación aminora vuestra fe? ¿Hace más pequeña vuestra fe cada día? Y os quiero leer unos cachitos de un libro, de una historia que hay en un libro que a mí me ha cambiado la forma de ver la vida cristiana y sobre todo el día a día en la vida cristiana, la lucha de la vida cristiana. Y es un libro que escribe C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Escribe una serie de historias en las que un demonio veterano mayor está introduciendo a su sobrino en el trabajo de los demonios, que es distraer a los cristianos de su propósito divino. Entonces, comparten correspondencia, comparten cartas comentándose cómo va el trabajo y el demonio veterano le da al demonio más nuevo consejos. Y entonces dice así: los humanos viven en el tiempo, pero nuestro enemigo, cuando el demonio habla del enemigo se está refiriendo a Dios, ¿vale? Pero nuestro enemigo les destina a la eternidad. Él quiere, por tanto, creo yo, que atiendan principalmente a dos cosas: la eternidad misma y a ese punto del tiempo que llaman presente. Porque el presente es el punto en el que coinciden con la eternidad. Solo en el presente la libertad y la realidad les son ofrecidas. En consecuencia, Él les tendría continuamente preocupados por la eternidad, lo que equivale a preocupados por Él mismo o por el presente, meditando acerca de su perpetua unión con o separación de Él, sin obedecer la presente voz de la conciencia, soportando la cruz presente, recibiendo la gracia presente, dando gracias por el placer presente. Nuestra tarea, le dice un demonio al otro, nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente. Su ideal es un hombre que después de haber trabajado todo el día por el bien de la posteridad, si esa es su vocación, lava su mente de todo el tema, encomienda el resultado al cielo y vuelve al instante a la paciencia o la gratitud que exige el momento que están atravesando. Pero nosotros queremos un hombre atormentado por el futuro, hechizado por las visiones de un cielo o un infierno inminente en la tierra. No sé qué os ha parecido, pero de verdad que os recomiendo el libro muchísimo. Me encanta esta historia. El fragmento que os he leído habla del presente, y aquí quiero que nos centremos ahora, habla del presente como el único punto que nos conecta a la eternidad. Eso tiene implicaciones gordas. Todo el tiempo que pasamos pensando en el futuro, estamos sin pensar, sin estar conectados con la eternidad. ¿Por qué? El pasado está pasado, no podemos hacer nada con el pasado, salvo lavar y sanar nuestras heridas, pero el futuro no existe. Tu futuro y mi futuro hoy no existen. Así que la única manera, el único punto de conexión que tenemos con nuestro Dios y la eternidad es el presente, lo que nos da en el presente, las fuerzas que nos da para atravesar el presente. Puede sonar muy teórico o muy apologético, pero tiene implicaciones muy importantes, porque el interés número uno del enemigo es que estemos distraídos del tiempo presente, que mientras piensas en el futuro tú estés distraído de lo que Dios ha puesto delante de ti hoy. Hoy, domingo 29 de noviembre.
Mientras pensamos o nos preocupamos excesivamente por el futuro, no estamos conectados a lo eterno, no estamos conectados con Dios, a sus regalos de hoy, a su gracia de hoy, a su fuerza de hoy. Cuando ponemos nuestra mente en el presente, cuando nos paramos, cuando vivimos el aquí y ahora, ojo, no desde el carpe diem, vivamos el aquí y ahora, comamos y bebamos que mañana moriremos, no estoy hablando de eso. Cuando nos conectamos con el presente, vivimos 100% en el presente, podemos deleitarnos en quién es Dios, que es el fin último del ser humano. Y eso es un círculo virtuoso, porque estar conectado con Dios me ayuda a estar relajado, confiado, a no preocuparme por el mañana, porque mi mente está en el hoy. El mejor antídoto a esta situación es la gratitud. Vivir una actitud de gratitud cada día, hacerlo un hábito. Y de verdad que a veces nos suena a chino, pero si tenemos que hacer un trabajo de hacerlo un hábito, tenemos que hacer el trabajo de hacerlo un hábito. Y si necesitas, antes de irte a dormir, escribir 5, 6, 7 razones por las que cada día le das gracias a Dios, hazlo, porque funciona. Nuestras mentes están creadas para vivir deleitándose en Dios y con actitud de gratitud. Y todo lo que no es eso nos aleja de quiénes somos realmente. Dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en toda situación. Lo que quiere decir es que la gratitud es una actitud activa por nuestra parte. Siempre tenemos motivos para estar agradecidos con nuestro Dios. Y aquí viene la tercera razón que yo veo en este texto por la que tenemos que dejar de preocuparnos, la principal, la más importante y la que va a hacer la diferencia. Y es que nuestra esperanza es completa, es verdadera y está puesta en Jesús, que es Dios vivo. Así que no os preocupéis por todo diciendo que comeremos, que beberemos, que ropa nos pondremos. Estas cosas dominan el pensamiento de las personas que no confían en Jesús. Pero vuestro Padre Celestial ya conoce todas vuestras necesidades. Así que buscad el reino de Dios y llevar una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Al final es una elección entre inquietud o esperanza. Y cuando la esperanza es una esperanza vacía, construida sobre la arena, en cuanto vienen los vientos, las tempestades, las pandemias, la construcción se cae. Ahora, si nuestra esperanza está puesta sobre la roca, la elección es clara y no nos queda otra, la esperanza. O sea, seríamos muy necios si entre inquietud o esperanza viva elegimos inquietud. Nuestra esperanza está construida sobre la roca, Jesús. No es una esperanza vacía, no es una esperanza hueca, no son frases motivacionales de Mr. Wonderful. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Venga, cómete el lunes que tú puedes. Sonríe que no sé qué. Lo mejor está por venir. Y todas esas chorradas que son esperanzas vacías. Son esperanzas vacías si detrás no está el Jesús vivo. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. O no. A lo mejor no. Díselo eso a una persona que no ha podido lograrlo. Como he comentado al principio de esta exposición, la preocupación es una consecuencia directa de la caída. Como raza humana le hemos dado la espalda a Dios. Todos y cada uno de nosotros le decimos a Dios en múltiples ocasiones, quiero vivir a mi manera. Pero Dios es un Dios proactivo y esta es la buena noticia y esta es la base de nuestra esperanza. Dios es un Dios proactivo. Actúa por lo que Él ama. Actúa por lo que Él ama. El amor le lleva a la acción y está locamente enamorado de cada uno de nosotros.
Está locamente enamorado de cada uno de nosotros, al punto de que interviene en la historia y viene a vivir entre nosotros. Se limita a sí mismo y viene a vivir entre nosotros, como uno de nosotros. Y esto tiene implicaciones muy grandes, porque si vivió como uno de nosotros, confiamos en un Dios que ha pasado por nuestro dolor, que ha pasado por nuestro sufrimiento, que entiende nuestras lágrimas, que entiende nuestras situaciones difíciles, que entiende nuestras preocupaciones ante ese dolor. Pero su estancia entre nosotros no termina viviendo una vida como la nuestra, aunque sin pecado. Termina en la cruz. La cruz es el símbolo de mayor esperanza de la historia de la humanidad. No hay otra esperanza como esa. No hay y no la vamos a encontrar. No hay otra esperanza como la cruz de Jesús, porque en ella el Dios creador de todas las cosas está reconciliando todas las cosas consigo mismo. Con la resurrección Jesús demuestra que es quien dijo ser. Emmanuel, Dios con nosotros. En 24 días, en 25 días vamos a estar celebrando justamente esto. Emmanuel, Dios con nosotros. Con la resurrección Jesús demuestra que es quien dijo ser. Dios aquí, nosotros. Si la resurrección no es verdad, tú y yo estamos perdiendo el tiempo, van a nuestra fe. Ahora, si la resurrección es verdad, yo creo que es verdad, y si no lo crees, podemos tomarnos un café y hablamos de esto también. Si la resurrección es verdad, lo cambia todo. Porque nuestra esperanza es una esperanza viva. Porque tenemos un Dios que tiene poder sobre la peor consecuencia de haberle dado la espalda, que es la muerte. ¿Esto quiere decir que no vamos a pasar por situaciones de dolor, difíciles, de sufrimiento? Muchas, sí. No quiere decir eso. No estamos exentos, ni tú ni yo, de problemas de salud mental, de enfermedad física, de problemas económicos que vienen de vivir en las estructuras económicas que vivimos. No estamos exentos. Vamos a atravesar sufrimiento, dolor, muerte en algún momento. Pero nuestra esperanza está en Emmanuel, Dios con nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. Esa es nuestra esperanza. Esa es la razón fundamental por la que tenemos que aprender a confiar y no preocuparnos de manera obsesiva. Si no tenemos nada, pero tenemos a Jesús, lo tenemos absolutamente todo. Si lo tenemos todo pero nos falta Jesús, no tenemos absolutamente nada. Esto tiene implicaciones para los que no creen aún en Jesús, pero también para los que seguimos a Jesús. En cada área de nuestra vida en la que Jesús no sea el centro, es un área completamente desperdiciada. Si lo tenemos todo, pero nos falta Jesús, no tenemos realmente nada. Nuestra esperanza está puesta en la roca. Es una esperanza viva. Y os voy a dar un bonus track. Os he dicho 3 razones que veía en el texto por las que tenemos que dejar de preocuparnos, pero os voy a dar un bonus track. Y el bonus track es que tú y yo, como Iglesia de Jesús, tenemos un llamado a ser contraculturales. El Sermón del Monte es un llamado a ser contraculturales. A vivir libres, en este caso, en el texto que nos ocupa hoy, a vivir libres de la preocupación y de la ansiedad por el mañana. Es un llamado contracultural, es un llamado a traer el reino de Dios en esto también. Buscad el reino de Dios por encima de todas las cosas. Vivir una vida justa y Dios os va a dar todo lo que necesitéis. ¿Eso significa que hay una contraprestación? ¿Que yo vivo bien y Dios me da? Ojo, porque Dios no funciona así, Dios no es una máquina tragaperras. Ahora bien, si tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, lo único
por lo que merece la pena vivir al 100% es por el reino de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que estemos todo el día en la iglesia orando, ayunando. Ojo, que son cosas muy buenas y que necesitamos hacer, ¿vale? Pero que estemos tipo monje. El otro día estaba en el desierto de Las Palmas y me encontré a un monje súper jovencito y estuvimos charlando, pero tendría 22 años. Tiene una vida apartada para la oración, el ayuno. Igual el Señor te llama a eso, adelante, si el Señor te llama a eso. Pero buscar el reino de Dios y su justicia no habla solo de las cosas que hacemos en el culto, de las cosas que hacemos en la iglesia. Es una afirmación que apunta directamente a la ambición del corazón del ser humano. Y la invitación es la siguiente, que nuestra máxima ambición sea darle gloria al nombre de Jesús en todo. Vuelve a ti. Ese vuelve a ti es dale gloria al nombre de Jesús en absolutamente todo. ¿Y cómo le doy? O sea, necesitamos hacernos la pregunta, ¿cómo le doy gloria a Jesús con mi carrera profesional? ¿Cómo le doy gloria a Jesús con mis estudios? ¿Cómo le doy gloria a Jesús con mis relaciones, con mis amigos, con las relaciones con mi familia, con cómo gestiono el dinero, con cómo gestiono el tiempo, con cómo gestiono mis bienes? ¿Cómo le doy gloria al nombre de Jesús? ¿Cómo traigo el reino de Dios al trocito de tierra que Dios me ha dado? Dios es bueno, confiamos en que nos cuida en cada detalle. Esa es la verdad que está recogida en esta afirmación. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en una esperanza que está viva, que es Jesús, es Dios mismo con nosotros y que es bueno. Quiere cuidarnos, quiere nuestro bien. Nuestro llamado es mucho más alto que velar por sobrevivir. Nuestro llamado es mucho más alto que velar por el sueldo del mes que viene, que velar por qué voy a comer, por qué voy a vestir, por qué le voy a dar a mi familia. Ojo, son cosas buenas, pero nuestro llamado es mucho más alto, es vivir los planes de Dios a la manera de Dios. Vivir los planes de Dios a la manera de Dios. Y todo lo demás son sucedáneos. Todo lo demás son sucedáneos. Ser parte del proyecto de Jesús y traer su reino a este mundo roto. El mundo en el que vivimos, la gente que nos rodea, es un mundo que está roto y desesperado de dolor, lo expresen o no. Traer el reino de Jesús a cada esfera de la vida. Y a la larga vamos a cosechar los frutos, porque las promesas de Dios para nuestra vida tienen recompensa. Pero porque Dios es un Dios bueno. Estamos seguramente en medio de una de las generaciones o de uno de los tiempos en los que hay más desesperanza. Estamos en un momento hiper desesperanzado. La gente no tiene esperanza, ha perdido la esperanza. Vivimos en medio de una sociedad que está cada vez con más incertidumbre, cada vez es más incierto el futuro, cada vez está más dolida. Vivimos en una sociedad que cada vez está más dolida, más fragmentada, más polarizada. Y nuestras vidas tienen la oportunidad de apuntar directamente a la fuente de esperanza eterna. El agua viva, el pan de vida, la luz del mundo, la verdad, la vida, el único camino, Jesús. Nuestras vidas libres, libres de preocupación por el mañana, porque ya lo tenemos todo en Jesús, son completamente contraculturales. Y aquí está el bonus track. Estamos llamados también a ser fuentes de esperanza para las personas que nos rodean. ¿Es mi vida una fuente de gozo, alegría, libertad para otros? ¿Es tu vida una fuente de gozo,
alegría y libertad para tus compañeros de trabajo, para tus compañeros de estudio, para tu familia. ¿Está tu vida situada en el presente? ¿Sin miedo al futuro? ¿Tus compañeros de trabajo, tus amigos, los familiares que no te caen bien, pueden ver en ti una fuente de esperanza inamovible? ¿Pueden ver que tú tienes una esperanza inamovible que ellos no tienen? Jesús quiere hacer todo esto en ti y en mí. Y su llamado hoy, como lo está haciendo estas semanas con el Sermón del Monte, es: vuelve a mí, vuelve a ti. Vuelve a ti. Que el Señor nos ayude. Voy a orar y quiero que veamos un vídeo, ¿vale? Para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres la fuente de esperanza, porque eres la roca inamovible. Porque cuando nuestra esperanza está puesta en ti, no hay absolutamente nada que nos mueva. Y gracias por tu gracia, porque no depende de lo que podamos hacer nosotros para aferrarnos a esa esperanza, sino de lo que tú ya hiciste una vez en la cruz. Gracias por la cruz, porque es el mayor símbolo de esperanza de la historia. Y gracias por tu resurrección que confirma tu obra y que nos revela que eres Dios con nosotros. Señor, ayúdanos a vivir en el presente y a saber y confiar en que tú tienes en cuenta nuestro futuro hasta el final, porque has prometido estar con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a que esa verdad se revele en mi vida y en nuestras vidas para las personas que aún no te conocen. Señor, gracias por el privilegio de ser parte de tu reino y ayúdanos a traer tu reino aquí. En el nombre de Jesús, amén.